el camino espiritual auténtico puede ser muy peligroso para las personas con muchos compromisos en la sociedad. No digo que haya que rechazar el mundo, no se trata del mundo, sino del ego. Y el ego es lo que nos tiene comprometidos con el mundo. Sin ego, no hay sociedad. Si no tienes tu propio ego, no intentes encajar en la sociedad porque no tendrás nada que ofrecer. Si no eres nadie, no puedes hacer nada, contribuir en nada. Porque para dar, tienes que ser. Para hacer cualquier cosa, tienes que ser. Porque el ego es lo que nos da un propósito, una meta, un rol en la sociedad. Pero es necesario, si se quiere profundizar realmente en el interior, rechazar este ego. Conoces por ahora un solo polo de la existencia, el polo de la acción, el trabajo, el ego. Pero como hay día, también hay noche, y debes aprender a descubrir tu noche interna. Rechazo. Si quieres acabar con el ego, debes rechazarlo, como si rechazaras el dolor de un pinchazo, el fuego ardiente, una enfermedad, etc. A veces nos preguntamos, ¿dónde está el ego? Y parece no estar en ningún lado. Y luego nos gusta decir, no existe. Pero, sin embargo, se manifiesta constantemente en nuestro día a día sin darnos cuenta. Porque no somos conscientes y para ser consciente de algo tienes que luchar. Cuando te duele la cabeza eres consciente de la cabeza. Cuando te pica algo eres consciente de la picazón. En la incomodidad siempre somos conscientes, pero nos hemos sentido cómodos con nuestro ego. ¿Pero quién rechazará el ego si no es otro ego? Esta pregunta tiene mucho sentido, porque el ego no puede existir sin lucha, pelea. ¿Pero quién peleará contra el ego? El ego mismo. ¿Y qué pasa cuando el ego gana? Él también pierde. El ego solo conoce la derrota, nunca la victoria. Cuando se acaba la lucha, el conflicto, desaparece automáticamente el ego. El ego es vencido. Y eso es lo que sucede cuando tu ego gana contra él mismo y cuando gana con cualquier cosa externa. El ego nunca se siente satisfecho porque el ego es la insatisfacción misma. Es un reemplazo para la verdadera felicidad. Cuando hay alegría y felicidad, el ego automáticamente desaparece. El ego solo existe en la miseria. De esta forma, estás destruyendo el ego con el ego mismo. A Buda le gustaba comparar el ego con habitar en una casa ardiente. No te das cuenta del peligro en el que estás, solo te llegas a dar cuenta cuando el fuego te empieza a quemar. Del mismo modo, estamos cómodos con el ego, tanto que parece no existir. Pero cuando nos quema, ya es demasiado tarde. Pero es realmente difícil, viviendo en sociedad, abandonar el ego. Por eso es tan importante la renuncia. Aún así, ¿existe alguna forma para nosotros, que no somos monjes, de obtener la liberación? Siempre la hay, pero para nosotros requerirá mucho más tiempo. Pero no tenemos paciencia, el ego siempre quiere todo de una vez. Sin embargo, incluso para llegar a tener un ego se requiere mucho tiempo. No se trata de la liberación en sí, sino de nuestro esfuerzo. Porque el ego no significa necesariamente algo malo. El ego puede ser algo muy bueno, como también algo horrible. Nunca trates de abandonar el ego si realmente no estás dispuesto a abandonarlo todo, porque será peor para ti. Es mejor que tengas un gran ego a que no estés decidido de quién eres. Es mejor mantenerse en un solo polo que estar titubeando en la indecisión. Por eso a veces nos preguntamos por qué a las personas con un gran ego les va tan bien. Porque ellos, aunque estén en la ignorancia, han elegido un polo completamente, han decidido, y cuando son totales en su decisión, entonces pueden lograr fácilmente sus metas, aunque estén dormidos. Es igual a un árbol. El árbol no tiene conciencia, pero, sin embargo, da frutos, cumple con su propósito. Pero la diferencia entre alguien consciente y alguien inconsciente es que, como un árbol, alguien inconsciente solo da un determinado fruto. Alguien consciente da millones de frutos diferentes. Un árbol de mangos solo da mangos, pero, existe un árbol que dé mangos, manzanas, peras, uvas y todos los frutos posibles. Un iluminado da infinitos frutos. Si quieres abandonar completamente el ego, tienes que aceptar las consecuencias, ¿y cuáles son? Estar solo. Porque muchas personas guardaron esperanzas en ti de que vas a ser alguien importante.
Cuando esas personas vean que no estás interesado en cumplir sus expectativas, te quedarás solo. Y cuando te sientas solo, deberás soportar la depresión porque ya no sabrás quién eres y no te sentirás seguro de lo que estás haciendo. Sé que muchos aquí han tenido esa experiencia en sus vidas, porque toda persona que está empezando a ir hacia adentro afrontará esto siempre. Pero ahora que eres consciente de esto, te digo, no sueltes tu ego si no estás preparado aún. Sin embargo, trata de cultivar un mejor ego, más virtuoso, más compasivo, más amoroso. A nosotros nos gusta sentirnos atraídos por las enseñanzas más profundas, pero si no llevamos primero lo más básico en el sendero, solo nos perderemos más y causaremos muchos problemas. Entonces, el ego no significa algo malo. Por ejemplo, el concepto de Dios, Buda, el alma, es ego. Porque son conceptos. Pero, sin embargo, estos conceptos pueden sernos de gran ayuda para superar y comprender muchas cosas en nuestra vida. Por lo tanto, no se trata de abandonar el ego porque sea malo o bueno, sino de ver o no la realidad tal y como es. En la realidad, tal y como es, no hay tal cosa como bueno y malo, porque todo es puro. Un Buda tiene un ego, pero es totalmente consciente de que no hay ego por ningún lado. Sin embargo, es necesario para ayudar a los demás seres. No puedes ayudar a nadie si no adquieres un ego en específico, aunque seas consciente de que es ilusorio, pero la consciencia de que el ego es ilusorio tiene que venir naturalmente de tu interior, no hay otra forma. Se rechaza el ego para cultivar dentro de ti que el ego es ilusorio, nada más, pero no se trata del ego en sí, sino de la falta de entendimiento de que es ilusorio. Puedes tener tu ego, pero si no eres consciente de que es ilusorio, puede llegar a ser un problema para ti. El ego no existe, es una ilusión. Esto no debería salir de tu mente, pero si quieres hacer esta práctica, deberás aceptar las consecuencias que mencioné anteriormente. Porque si cultivas este pensamiento, ya no te atraerán muchas cosas externas que considerabas muy importantes. Aún así, serás un ser que transmitirá mucha confianza y paz a tu alrededor, y muchas personas lo sentirán, porque al abandonar la falsa ilusión del ego, tu aura se purifica y atrae hacia sí misma todas las bendiciones. Pero también es posible que traiga muchas dificultades si sigues anclado a la sociedad, porque muchas cosas que ya no vibrarán contigo simplemente desaparecerán. ¿Estás dispuesto a dejarlas desaparecer? Si no lo estás, simplemente cultiva un ego positivo. Esto, automáticamente, te llevará a un estado en el que será mucho más fácil para ti finalmente abandonarlo todo. Si quieres alcanzar tus metas, ser feliz, todo dependerá de cómo te percibes a ti mismo. El cómo te percibes a ti mismo dependerá de todo tu mundo. Por ejemplo, normalmente nos percibimos como este cuerpo ilusorio, esta mente, y por eso encontramos muchas dificultades en nuestra vida. Si te percibes a ti mismo como algo más que eso, como una energía, un ser de luz, un ser lleno de amor y bondad, tu realidad automáticamente se transformará porque la realidad depende de cómo eres tú. Todo dependerá de cuánto confíes en ti mismo. ¿Quieres ser un gran músico, un gran pintor, un gran escritor? Empieza a identificarte como tal y automáticamente todo tu ser empezará a trabajar hacia esa meta. Tus motivaciones transforman tu realidad. Pero cuando sientes que no eres nadie ni nada, no puedes hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer la nada? Por eso es peligroso no aferrarse a la filosofía del no yo, de la nada, el vacío. Porque simplemente induce a la pereza. Del vacío no puede salir nada, lograr nada, ayudar a nadie. Por eso, incluso el Buda, para ayudar a todos los seres, adquiere un nombre y forma, un ego, aunque consciente de que es ilusorio. Porque todo lo que existe ocurre a partir del nombre y la forma, del ego. Un amigo me preguntó, ¿cómo poder aceptar el no ser, el vacío, sin caer en la pereza? El Buda dice, la forma es vacío y el vacío es forma. Unir la forma y el vacío como uno y lo mismo, sin luchar contra ellos. El camino de la compasión es una gran forma. Porque el amor es un estado intermedio. Te amo, pero no quiero poseerte, pero tampoco quiero estar alejado de ti. Si tienes amor y devoción por la verdad absoluta, no querrás fundirte en ella ni ser parte de ella, porque sería una forma de posesión.
Cuando quieres poseer a una mujer, es un instinto natural del ser humano para tener sexo, y en el acto sexual las dos parejas, de alguna forma, es como si quisieran fundirse el uno con el otro. Así que el amor hacia tu pareja realmente es un deseo de ser uno con ella. Pero el amor por Dios es diferente. No quieres ser uno con Él, pero tampoco quieres estar alejado de Él. Normalmente, cuando no somos correspondidos por una mujer, nos enojamos y nos queremos alejar lo mayor posible. Conocemos un amor condicionado por el odio. Pero el amor por lo divino va más allá. Más allá del apego que conocemos como unidad, y el odio que conocemos como separación. Cuando Krishna sentía que sus devotos estaban muy apegados a él, se perdía en el bosque, hasta que ellos comprendieran que el amor hacia él no debe estar condicionado por el apego y el rechazo. Porque un amor condicionado al apego y al rechazo es un amor inferior, un amor sexual. Amor sexual no quiere decir necesariamente tener sexo, sino que todo amor que esté apegado a los sentidos materiales, que son la vista, el gusto, el tacto, automáticamente se considera un amor sexual. Cultivar el amor compasivo hacia todos los seres es una forma de amor superior, en donde el vacío y la forma se conectan. Pero primero tienes que visualizarte a ti mismo, verte a ti mismo como un Buda con todas las cualidades iluminadas. Cerrando los ojos y viéndote de esta manera, irradiarás amor hacia todos los seres sintientes. Verás que te resultará muy fácil sentir un profundo amor hacia todos los seres. Mientras te sigas viendo a ti mismo como simplemente un ser de carne y hueso, impotente, automáticamente estás cerrando las puertas hacia tu verdadero potencial. De cualquier forma en que te veas a ti mismo, será ego, por supuesto, pero mediante este ego estarás destruyendo el ego mismo, porque no hay otra forma. El ego naturalmente excava siempre su propia tumba inconscientemente, pero ahora lo harás conscientemente. Solo el ego destruye el ego. Cuando sientas un amor espontáneo por todos los seres, entonces el ego desaparecerá por sí solo. Ahora simplemente disfruta del silencio y la paz.